Increíble historia. CEO soltero descubre a una enfermera llorando con sus gemelos en una tormenta. Alejandro, CEO de una exitosa empresa tecnológica, se encontraba atrapado en su lujoso automóvil, con el motor resoplando a causa de la lluvia inundante que caía. A pesar de su éxito, un sentimiento de vacío lo envolvía, oscuridad en su alma que lo acompañaba desde aquella sala de reuniones donde las cifras y los gráficos reemplazaban las risas familiares que una vez llenaron su hogar. Mientras trataba de resolver el desperfecto en su vehículo, su mente vagaba en recuerdos de su infancia, de risas, de amor, de una abuela que siempre le recordaba que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en conexiones humanas. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un pequeño refugio al lado de la carretera. Sus ojos se abrieron, aturdido por lo que vio, una madre joven, Sofía, exhausta, con lágrimas brotando en su rostro, acunando a sus gemelos que lloraban en medio del caos. Un instante de desesperación lo atravesó. Esta imagen era una amarga recordatoria de lo que había dejado atrás. Sofía, trabajando arduamente como enfermera, batallaba contra un sistema que la aplastaba. Alejandro recordó cómo cada día sus empleados se quejaban, se sentían desvalorizados, y él siempre se había enfocado en los resultados que le aumentaban la cuenta bancaria. La imagen de Sofía lo golpeó como un puño. Tenía la oportunidad de ayudar, pero el miedo lo había mantenido lejos. Su mente se agitaba, ¿debería ignorarla y volver a su mundo, o acercarse para ofrecer su mano? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el viento rugía a su alrededor, Alejandro tomó una respiración profunda, pero la tensión en su pecho aumentaba. Se preguntaba si ser un hombre de negocios era lo que realmente quería ser. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba, pero más aún, su imagen en el espejo lo avergonzaba. El dinero no podía llenar los vacíos que la soledad había dejado. La necesidad de conectar lo colocaba frente a un dilema moral: seguir en su camino de ambición y poder, o volver a sus raíces, donde el calor humano era lo más valioso. La angustia en su interior creció, y mientras suavemente se acercaba a Sofía, su mente se llenaba de preguntas tumultuosas. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por algo que parecía tan simple, como un abrazo? La tormenta continuaba afuera, pero dentro de él se desataba un verdadero huracán de emociones. El peso de su decisión era casi insoportable. Podía ver a Sofía luchando, sintiendo la fragilidad de su situación, y por primera vez, su lujoso entorno parecía insignificante. Esa mirada entre ellos despertaba algo en su interior, un impulso por cambiar el rumbo de su vida. Pero, justo cuando estaba listo para romper el silencio que lo mantenía en su mundo aislado, su teléfono sonó, rompiendo el momento. Era su asistente recordándole sobre una reunión crucial, el latido del reloj que lo anclaba a su vida de oro. La presión creció en su pecho. Su rostro se tornó tenso al darse cuenta de que la respuesta era inminente y aterradora. ¿Podría darle la espalda al mundo que había creado? Su corazón anhelaba lo que se había perdido, pero su mente temía lo que podría perder en el proceso. La tormenta no solo rugía afuera, el verdadero vendaval estaba dentro de él. Alejandro miró su teléfono, con el sonido de la notificación reverberando en su mente como un eco aterrador. Podía sentir como cada vibración era un recordatorio de sus responsabilidades, de las expectativas que lo atrapaban en un ciclo interminable de éxito medido en gráficos y cifras. No solo era su asistente quien esperaba decisiones, eran sus empleados, aquellos que dependían de su liderazgo. Pero la imagen de Sofía y sus gemelos se había grabado en su conciencia con tal fuerza que lo mantenía reflexionando. Se encontraba en una encrucijada. ¿Qué significaba realmente ser un buen líder? Su mente empezó a cuestionar, ¿cuántas veces había elegido la agenda, la reunión, los números sobre la gente? Lo que había considerado valioso en el pasado parecía frágil en su presente. En ese momento, su papel como CEO comenzó a desmoronarse.
La figura de Sofía era un espejo de su propia soledad. Ella no solo luchaba contra las dificultades externas, sino también contra la desesperación interna que él también sentía. A medida que su corazón latía más rápido, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. Darle la espalda a Sofía significaba dar la espalda a una parte de sí mismo que había ignorado demasiado tiempo. Era ahora o nunca. Con la lluvia golpeando el vidrio del auto, tomó una respiración profunda y aunque el temor se mantenía fuerte, decidió salir de su vehículo. Las gotas frías caían sobre él, pero no parecía preocuparle. Cuando se acercó a Sofía, la conexión entre ellos se volvía palpable. Ella levantó la mirada y sus ojos, llenos de cansancio y preocupación, se encontraron con los suyos. Una chispa de vulnerabilidad brotó en su interior. No era un simple encuentro entre dos desconocidos, era un intercambio de almas. Apenas podía formular palabras, pero sabía que debía romper el silencio. «Hola, soy Alejandro. ¿Puedo ayudar?», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. La expresión de Sofía se transformó de sorpresa a posible alivio. En un instante, lo que parecía una extraña intervención se convirtió en un momento lleno de conexión humana. Ella le explicó rápidamente su situación, repasando su jornada en el hospital y sus limitaciones como madre soltera. Aunque su vida se sentía desbordada, sus gemelos, aún en sus brazos, eran su mayor alegría. La conversación fluyó, trajo una visión de la vida que él había olvidado, el amor y el sacrificio, las luchas cotidianas que forman a las personas. Mientras compartían sus historias, un nuevo rayo de claridad iluminó a Alejandro. La necesidad de reorientar su vida no solo era importante, era esencial. Este instante no era solo una responsabilidad, sino una oportunidad para explorar lo que verdaderamente le daba significado. Esa noche, Alejandro regresó a su oficina, impulsado por un nuevo sentido de propósito. Comenzó a replantearse su empresa. ¿Cómo podía volver a conectar con su equipo? ¿Cómo podría asegurarse de que cada empleado sintiera su valor más allá de los números? Abrió un documento en blanco y comenzó a anotar ideas revolucionarias para cambiar la cultura corporativa, acercar a las personas y hacer de su compañía un hogar para la conexión. Sin embargo, mientras escribía, la luz del monitor iluminó su rostro y la luz también trajo consigo la realidad de su mundo anterior. Las horas, las reuniones críticas, las decisiones frías, todo eso aún lo llamaba, un eco de ambición que no podría silenciar tan fácilmente. Pero había una nueva batalla que enfrentar. Podría transformar realmente su empresa y a sí mismo, o caería de nuevo en la trampa del éxito superficial. Con la firmeza de su decisión resonando en su interior, Alejandro comprendió que el compromiso era importante, pero el cambio verdadero requeriría más que palabras. Antes de que la lluvia de su nostalgia se disipara, sabía que tendría que confrontar a sus propios miedos y tradiciones que lo anclaban. El camino por recorrer estaba lleno de incertidumbres que lo desafiaban a crecer, pero su voluntad de cambio lo impulsaba hacia adelante. El momento de la verdad se acercaba, y a pesar de que el caos lo rodeaba, Alejandro estaba preparado para enfrentarse a sí mismo y al mundo. Sin embargo, la inquietante pregunta aún flotaba en el aire: ¿sería suficiente? La mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación renovada. Su mente se aferraba a las ideas que había esbozado la noche anterior, pensamientos sobre cómo poner en marcha un cambio auténtico en su empresa. Sin embargo, mientras se preparaba para el día, una inquietud persistía, el temor a no poder traducir sus ideales en acciones concretas. El camino hacia la transformación era incierto y el peso de la duda se hacía sentir en cada decisión que lo esperaba. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual le envolvió. Su asistente le entregó la agenda del día, repleta de reuniones que, una vez más, parecían priorizar los números sobre las personas. Sin embargo, esta vez, Alejandro sintió una chispa de resistencia. La urgencia por implementar su plan le obligó a respirar hondo y mirar a su alrededor con atención renovada. La primera reunión del día lo enfrentó con el equipo de ventas. Era un grupo comprometido con el objetivo de aumentar las cifras del próximo trimestre. En el pasado, Alejandro habría abordado la sesión con una lista de metas y expectativas, pero esta vez intentó algo diferente. Decidió escuchar, en lugar de dictar. A medida que sus empleados compartían sus propias luchas y ambiciones, se dio cuenta de que el valor humano detrás de las estadísticas era lo que realmente importaba. Para su sorpresa, emergieron historias de dedicación y sacrificio, igual de potentes que cualquier cuenta bancaria.
Los minutos se transformaron en horas, pero el intercambio no fue en vano. Un efecto tangible comenzó a formarse, no solo en la expresión de su equipo, sino dentro de sí mismo. La conversación giró hacia motivaciones personales y subconscientes, lo que llevó a la conclusión de que un entorno laboral inclusivo y positivo podría mejorar el rendimiento general. Impulsado por esta revelación, Alejandro empezó a implementar pequeñas pero significativas acciones. Creó un canal de comunicación donde los empleados pudieran compartir ideas sin miedo al juicio. Comenzó a organizar el Café del Jueves, un espacio informal donde todos pudieran conectar y expresar sus inquietudes, más allá de lo profesional. Estas pequeñas iniciativas comenzaron a resonar entre sus empleados, quienes, aunque escépticos al principio, empezaron a abrirse, compartiendo sus perspectivas desde un lugar genuino. No obstante, los ecos de su antigua mentalidad no desaparecieron del todo. Las expectativas de los inversores y la presión por resultados seguían acechando en su mente. Cada éxito logrado en las reuniones de café era ensombrecido por la ansiedad que sentía cada vez que revisaba su correo electrónico. Mientras más se adentraba en esta nueva forma de liderar, más lo atacaban los temores más profundos. ¿Acaso podría sostener este modelo sin perder de vista los objetivos financieros? En el fondo de su mente, la imagen de Sofía se mantenía viva. Ella había encarnado el sacrificio y la lucha por un futuro mejor. Así, experimentaba una lucha interna. Su deseo de cambiar se interponía contra el temor a fracasar en su intento de ser un líder diferente. ¿Podría encontrar un equilibrio entre ser humano y mantener el enfoque en los resultados? Las semanas pasaron, y aunque las conexiones humanas empezaban a florecer en la oficina, el desafío se intensificaba. ¿Cómo escalar de verdad estos cambios en una organización tan grande y compleja? Alejandro sabía que el verdadero test de su compromiso se acercaba. Pronto tendría que enfrentar a la junta directiva en una reunión crítica donde se evaluarían las nuevas estrategias. La pregunta que lo atormentaba, más que nunca, se hacía más clara: ¿podría sostener el cambio que anhelaba? ¿O sería el miedo a lo desconocido quien prevalecería? Alejandro sintió en su pecho el crujir de la tensión antes de la tormenta. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios miedos y a las expectativas del mundo que, al parecer, aún no estaba listo para aceptar la transformación que él proponía. Las horas antes de la reunión se convertían en un terreno de batalla emocional. La historia de Sofía ahora era su guía, y aunque se sentía cada vez más consciente de lo que estaba en juego, la verdadera pregunta se materializaba en su mente: ¿tendría el valor de ser auténtico ante quienes lo juzgarían? El momento decisivo ya estaba a la vista. La reunión con la junta directiva comenzó sin sorpresas. Las sillas estaban dispuestas en círculo, cada miembro con su mirada fija en Alejandro, que se sentía como un pez atrapado en una pecera transparente. Propuso un enfoque novedoso, basado en los valores humanos recién activados en su equipo, y a medida que hablaba, su voz vacilaba entre el fervor y la inseguridad. El primer comentario, invariablemente, provenía de Laura, la CFO, que con su mirada penetrante y su actitud analítica, ponía en jaque cualquier iniciativa que pareciera empujar más allá de los márgenes convencionales. Interesante, Alejandro. ¿Pero cómo planeas medir el éxito de estas iniciativas humanas en términos financieros? Los inversores esperan resultados concretos, expresó, interrumpiéndolo casi sin piedad. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La presión que había tratado de evitar durante semanas se materializaba frente a él. Era un dilema claro: tener la capacidad de escuchar y valorar a su equipo o seguir las estrictas directrices de cifras y datos que siempre habían definido su papel. En su interior, la lucha se intensificaba. Podía sentir cómo los ecos de sus viejas creencias se hacían más poderosos ante el juicio de sus pares. Su mente rebotaba entre argumentos que justificarían su nuevo enfoque y las antiguas normas que aún lo sujetaban. Decidió que no retrocedería. Se aclaró la garganta, dejando a un lado las dudas. Laura, entiendo tus preocupaciones, pero estas iniciativas no son solo sutiles mejoras en el ambiente laboral. Se trata de un cambio profundo en nuestra cultura corporativa. Lo que estamos buscando es transformar la manera en que nuestros empleados perciben su trabajo. Un equipo motivado genera resultados tangibles en el tiempo. La expresión de Laura mostró escéptica y quiso responder, pero Alejandro sentía que la balanza se estaba equilibrando. Se dio cuenta de que su objetivo estaba más en su mente que en su voz. La pasión que había sentido durante esas semanas había comenzado a elaborarse en algo más sólido. La discusión continuó,
Y a medida que Alejandro defendía su nuevo enfoque, emergieron también voces de apoyo. Algunos directores, que intuían la importancia de un cambio, empezaron a formular preguntas estratégicas y a proponer métodos que pudieran combinar tanto los valores propuestos como los objetivos cuantitativos. Esto lo motivó aún más. La posibilidad de una nueva dirección comenzaba a tomar forma y el miedo comenzaba a disolverse. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando llegó el momento de responder a los críticos más acérrimos. En particular, Javier, el circuito, puso en evidencia un problema que Alejandro no había anticipado. Pero, ¿cómo planeas comunicar todo esto a nuestros clientes? Los resultados visibles son la única carta de presentación que tenemos en un mercado tan competitivo. La pregunta se suspendió en el aire, cargada de reticencias. Alejandro sintió que cada palabra atravesaba su mente como un eco. ¿Realmente, cómo presentaría esta visión a los clientes? La incongruencia se manifestaba con fuerza en su interior. El cambio requería al menos una prueba de su funcionalidad, y al mismo tiempo, se planteaba el dilema sobre el precio que podría pagar como líder por ser auténtico. Había promesas éticas que quería cumplir, pero, ¿eran viables en este entorno? El reloj avanzaba y el tiempo se le escapaba entre los dedos justo cuando el tema del verdadero costo y la efectividad de su visión empezaba a hacerse evidente en la sala. La urgencia de la situación aterrizó en su pecho, revelando que la batalla no solo era conceptual, sino real y tangible. Alejandro sintió que sus ideales se mezclaban con las expectativas externas, la lucha por una identidad auténtica revelándose en toda su complejidad. ¿Podría encontrar una solución que convergiera sus aspiraciones personales con la fría realidad del negocio? La fricción se volvía más intensa. Con la decisión de confrontar sus propias dudas, Alejandro se preguntó si estaba preparado para encarar el verdadero desafío de presentar su visión, no solo desde un punto de vista interno, sino también ante aquellos que cuestionarían su capacidad de liderazgo en un contexto más amplio. La energía en la sala se tornaba palpable. Mientras la reunión continuaba desenfrenada, se dio cuenta de que entraba a una fase crítica de autodescubrimiento. La vulnerabilidad se apoderaba de él, ahora más que nunca, y la pregunta en su mente resonaba con aún más peso: ¿tendría el valor de enfrentar no solo la Junta, sino también a sí mismo en este punto de inflexión? Esta reunión no solo definía una estrategia, sino que se convertía en su propia batalla interna. Nadie, más que él, podría escribir el desenlace. El clima en la sala de juntas fluctuaba entre la tensión y una expectación palpable. Alejandro, en el centro del torbellino, podía sentir cómo los ojos de sus compañeros de dirección lo observaban con cuestionamientos internos. Cada palabra pronunciada había dejado huellas. La urgencia de hallar respuestas se transformaba en una carga que apenas podía soportar. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione?, pensó. Era una pregunta que se repetía como un mantra en su mente mientras luchaba por articular un plan claro. No se trataba de esquivar las críticas, sino de convertirlas en oportunidades. Había escuchado historias de transformación organizacional que hablaban del poder de la resiliencia, pero el tiempo se agolpaba, y las teorías eran insuficientes sin una aplicación real. Alejandro tomó un momento para recuperar su aliento. En su mente, visualizó a su equipo ideal, una imagen de cohesión, motivación y un profundo sentido de propósito colectivo. Se dio cuenta de que, para llegar a ese lugar, necesitaría no solo la aprobación de la Junta, sino también la aceptación de sí mismo como un líder que verdaderamente creía en su visión. En ese instante, decidió que su siguiente paso no sería solo defender su plan, sino que lo presentaría como un viaje conjunto. Propongo que hagamos una sesión de trabajo conjunta con todas las áreas de la empresa, comenzó, consciente de que podía sonar arriesgado. De esta manera, todos podremos aportar ideas sobre cómo integrar estos valores humanos en nuestra cultura corporativa. No solo enfocarnos en métricas, sino en nuestra esencia como organización. Las miradas cambiaron, ya no eran solo escépticas, ahora había curiosidad. Laura mantuvo su desconfianza, pero otros comenzaron a asentir. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez, estaba tocando el núcleo de lo que realmente importaba: la colaboración. No es solo una sesión, es nuestra oportunidad de construir un plan que no solo hablara a los números, sino a nuestros empleados y clientes. La verdadera medida del éxito es cómo hacemos sentir a quienes forman parte de esta empresa. Esperó y observó.
El silencio se convirtió en un espacio fértil, y aunque no había certeza del resultado, se sentía más seguro. Entonces, en un momento de lucidez, se preguntó, ¿cómo llevaría esta nueva forma de enfocar el trabajo hacia afuera? Pensó en sus clientes, en cómo podrían beneficiarse de la autenticidad que pretendía cultivar internamente. De repente, la imagen de un enfoque integral se expandió en su mente. Un ciclo que comenzaba en su equipo y resonaba hacia sus clientes, creando una red de confianza. Esa noche, después de la intensa reunión y ya de regreso en su oficina, Alejandro no podía dejar de reflexionar. Se dio cuenta de que todo este proceso también era un viaje hacia su crecimiento personal. La ansiedad que había sentido durante la mayor parte de su vida profesional comenzaba a transformarse en un compromiso genuino con su visión. Sacó un cuaderno y comenzó a esbozar ideas que integrarían su filosofía de autenticidad en cada aspecto de la empresa. La acción se convirtió en su refugio. Cada palabra escrita representaba un paso más hacia su realidad deseada. Un cuadro emergía, lleno de perspectivas, propuestas y la convicción de que, aunque había dudas, también había un potencial ilimitado. Justo cuando pensaba que había dado un importante paso hacia adelante, un mensaje se encendió en su ordenador. Un correo de Javier, El Circuito. La línea de asunto decía simplemente, reunión para discutir tu propuesta. Abrió el correo y la tensión de un próximo encuentro se instaló en su pecho. Era una nueva oportunidad, pero también un nuevo desafío. Sentiría la presión de defender no solo su idea, sino quién era realmente. Alejandro se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. Este viaje hacia la autenticidad se tornaba más complicado y, al mismo tiempo, más emocionante. Sin embargo, la pregunta seguía latente, ¿estaría preparado para enfrentar la batalla que se avecinaba, no solo con la Junta, sino consigo mismo? La mañana de la reunión había llegado, y Alejandro se sentía como un gladiador en la arena. Cada paso hacia la sala de juntas resonaba con la incertidumbre de lo que iba a enfrentar. No solo era la defensa de su propuesta, sino una prueba de su autenticidad como líder. Cada clic de su reloj se sentía como un recordatorio del tiempo que se le escapaba de las manos, reforzando su ansiedad. Al entrar, encontró a Javier sentado, acompañado de otros directivos. La atmósfera era densa, cargada de expectativas. Alejandro tomó una profunda respiración y recordó su compromiso con la autenticidad. Con cada palabra que articulaba su propuesta, buscaba conectar con su audiencia, no solo presentar cifras. Era su oportunidad de mostrar que existía una alternativa viable a la rigidez mecánica de su empresa. Gracias por darme la oportunidad de explicarlo, comenzó, sintiendo la presión de sus compañeros. Creo que es crucial que pensemos no solo en la estrategia, sino en cómo ésta puede servir para construir relaciones más sólidas entre nosotros y nuestros empleados. La confianza es nuestra base. Javier lo interrumpió. Entiendo tu punto, Alejandro, pero necesitamos resultados tangibles, no solo buenas intenciones. ¿Cómo garantizas que esta nueva filosofía no nos desviará de nuestros objetivos financieros? La duda en la voz de Javier palpó la inseguridad que aún anidaba en Alejandro. En un instante, se vio tentado a retroceder, a ofrecer apenas lo que otros esperaban escuchar. En cambio, decidió enfrentar la confrontación de frente. Los resultados tangibles se dan cuando las personas que trabajan para nosotros se sienten valoradas. Incrementar la satisfacción laboral está directamente relacionado con la productividad. Es un ciclo que se retroalimenta. Este no es un camino sencillo, pero estoy convencido de que es lo correcto. Los murmullos comenzaron a circular. Alejandro sintió la balanza de sus palabras fluctuando, pero había un giro interno, una luz al final del túnel. La batalla que enfrentaba no era contra su propuesta, sino más bien contra sus propios miedos. Él mismo era su mayor escéptico. ¿Sería capaz de sostener esa convicción ante el embate de las críticas? Mientras continuaba su exposición, Alejandro percibió que sus ideas estaban empezando a resonar. Algunas miradas se aflojaron, y los gestos de la audiencia parecían más receptivos. Sin embargo, Laura seguía cruzando los brazos, mostrando claramente su desconfianza. Tenía que abordar su resistencia, lo sabía. Entiendo que algunos puedan sentirse escépticos, dijo, dirigiéndose directamente a Laura. Pero les pido que vean esto como una inversión en nuestra cultura, no solo como una estrategia más.
Cada uno de nosotros tiene una historia, y al compartir esas historias, podemos cimentar la base de una empresa más fuerte. El diálogo comenzó a fluir, y, poco a poco, la sala se tornó menos inerte. Las preguntas se transformaron en un intercambio que ni Alejandro ni sus colegas habían anticipado. Comenzaron a discutir no solo cómo podrían implementar ese cambio, sino lo que significaría para ellos personalmente. Fue en ese espacio de conexión donde Alejandro sintió un nuevo sentido de propósito. La sala de juntas no era solo un lugar de decisiones empresariales, se había transformado en un campo de batalla emocional donde los vulnerables se encontraban. Con el paso de los minutos, su nerviosismo se disipó, dando paso a la confianza. Recapituló sus puntos clave con firmeza y argumentos sólidos. Y aunque aún sentía el peso de su propia autenticidad, ya no era un lastre, se había convertido en su motor. La reunión terminó con un aire renovado, no se vivió un cierre absoluto, pero había material para avanzar. Alejandro se sintió satisfecho, pensando que el diálogo permanecía abierto, pero sabía que esto no era un fin. Tenía que trabajar para nutrir esa chispa, un paso más hacia su crecimiento personal. Al salir de la sala, se dio cuenta de que ese desasosiego por el futuro se mantenía latente. No se había solucionado todo ni mucho menos, había más discusiones por delante, y cada una de ellas representaba una batalla en su interno. Sin embargo, una pregunta pulsaba ahora con más fuerza. ¿Cuál sería su próximo movimiento en esta incierta travesía hacia la autenticidad? El día siguiente a la reunión fue un cúmulo de emociones contrastantes para Alejandro. La sensación de triunfo que había experimentado al hablar frente a sus colegas fluyó rápidamente hacia un torrente de dudas. Mientras revisaba su agenda, se encontró cuestionando si realmente había logrado el cambio prometido o si todo había sido una ilusión pasajera. La vulnerabilidad que había compartido podría haberse interpretado como debilidad. Tenía que acercarse a sus compañeros y asegurarse de que el diálogo continuara. Decidió convocar a una pequeña sesión de seguimiento. Quería crear un espacio más íntimo, donde el miedo a la crítica se diluyera en una atmósfera de confianza. A medida que organizaba la reunión, sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente, cada invitación que mandaba parecía un paso hacia lo desconocido. ¿Le darían la espalda nuevamente? Pero no podía permitir que el temor lo paralizara. Esa mañana, antes de la charla, pasó más tiempo del habitual preparándose. Prendió una vela en su oficina, buscando centrar sus pensamientos. La luz temblorosa representaba tanto su fragilidad como su deseo de luz y claridad. Se miró en el espejo. Esta vez no era un hombre inseguro, sino un líder dispuesto a asumir riesgos y a lidiar con el desasosiego interno. Llegado el momento, los rostros de sus compañeros aún mostraban una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alejandro comenzó la conversación de manera entusiasta, recordando los puntos discutidos en la reunión anterior. Pero su voz, normalmente firme, tembló una vez más al ver las miradas de Laura y Javier. La misma tensión en la sala le recordaba que los campos de batalla no se limitan a las salas de juntas, a menudo, el mayor combate es interno. Hoy, más que discutir una propuesta, quiero escuchar sus pensamientos sobre lo que compartimos. Nos enfrentamos a un cambio que puede ser incómodo, pero creo que estamos aquí por el mismo objetivo, queremos lo mejor para la empresa, comenzó con una voz entrecortada. Laura rompió el hielo con una crítica constructiva, es interesante pensar en la cultura, pero me pregunto cómo manejarás la resistencia en la implementación de esto. No todo el mundo está a bordo. No era la oposición que temía, sino una invitación a profundizar en la conversación. Sin embargo, también sintió que era un cuestionamiento genuino, no solo un acto de escepticismo. El desafío está, sin duda, en cómo lograr que cada miembro del equipo se sienta involucrado. Creo que construir relaciones es un proceso gradual, respondió, buscando establecer un paralelo entre la resistencia y la necesidad de tiempo para gestar la confianza. Alejandro se dio cuenta de que su capacidad para escuchar se convertiría en una nueva herramienta vital, a medida que su mente se abriría, también lo harían los caminos hacia la autenticidad. La reunión se convirtió en un diálogo más que en una exposición unidireccional. Durante una pausa, mientras escuchaba las experiencias de uno de sus colegas, se sintió inspirado. Había más percepciones ocultas sobre el impacto del trabajo en la satisfacción personal. En ese momento, comprendió que su misión no era solo institucionalizar un cambio, sino ayudar a sus compañeros a descubrir su propio proceso de sanación y autenticidad. Sin embargo,
A medida que la conversación avanzaba, un nuevo desafío emergió. Una voz fuera de la reunión llamó su atención, su director de finanzas entró, interrumpiendo con un tono impecable de urgencia. Alejandro, necesitamos hablar. Hay decisiones que tomaremos en la próxima junta que podrían amenazar cualquier cosa que estás proponiendo. Con esas palabras, la burbuja de confianza se desinfló instantáneamente. Era la llamada de alerta de un adversario que lo obligaría a confrontar realidades más duras de lo que había imaginado. Había más en juego de lo que había considerado, y una nueva batalla se perfilaba. En su mente, la pregunta resonaba con más fuerza que nunca. ¿Podría sostener su visión a pesar del temor y de la presión inminente? La sensación de amenaza se mezclaba con una creciente determinación. Si había algo que había aprendido, era que enfrentar la adversidad era clave para el crecimiento. La travesía apenas comenzaba, y el verdadero reto estaba por desvelarse. ¿Cómo navegaría por este nuevo terreno lleno de obstáculos que amenazaban su visión y su autenticidad? Alejandro sintió que el aire en la sala se volvía denso, su atención completamente absorbida por las palabras del director de finanzas. El contraste entre el diálogo constructivo con sus compañeros y la cruda interpelación del director le generó un desasosiego palpable. Ya no se trataba solo de implementar una cultura más inclusiva, ahora también debía lidiar con amenazas directas a su visión. La incertidumbre y la presión se entrelazaron en su mente. ¿Qué tipo de decisiones estamos hablando?, preguntó, dibujando un hilo de firmeza en su voz. Recortes presupuestarios y cambios estructurales que impactarán directamente en los departamentos que buscas fortalecer, respondió el director, dejando caer cada palabra con la frialdad de una bomba de tiempo. Alejandro comprendió que su esfuerzo por construir un equipo cohesionado podría desmoronarse ante la inminente falta de recursos. Mientras el director proseguía con su discurso sobre la reestructuración, Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de culpa y responsabilidad. Era responsable no solo de su bienestar profesional, sino también del de su equipo, personas a las que había tratado de inspirar con su visión de autenticidad y conexión. Si las cosas no iban bien, el resultado sería devastador. Las emociones en su interior comenzaron a arremolinarse, ¿debería rendirse ante la presión o luchar por un cambio significativo? Consciente de que debía actuar con agilidad, continuó la conversación, abordando no solo las preocupaciones del director, sino también las propias de su equipo. Entiendo que hay decisiones difíciles por delante. Pero permítame sugerir que, en lugar de aplicar cambios drásticos y súbitos, consideremos una estrategia de implementación gradual. Podríamos hacer un análisis de costos para ver dónde podemos recortar sin afectar a quienes ya están comprometidos con este nuevo enfoque. El director lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La osadía de Alejandro despertó algo en él, quizás una chispa de respeto. Pero eso no iba a ser suficiente. El desplazamiento de su mente hacia una posible negociación reveló algo esencial: él también era capaz de diseñar alternativas, y en ese momento se dio cuenta de que el desafío no era únicamente por su visión, sino por el talento latente que tenía para la mediación. Sin embargo, cada respuesta del director se tornaba en un juego de ajedrez donde los movimientos eran limitados y las consecuencias, potencialmente devastadoras. Esa revelación empoderó a Alejandro, debía ser más resoluto en sus intentos por arraigar su visión. Se dio cuenta de que la habilidad para escuchar tenía que ser complementada con la capacidad de convencer y persuadir, de presentarse como un líder firme en medio de la incertidumbre. Cuando la reunión finalizó, Alejandro no solo había recuperado parte de la confianza, sino que había comprendido una verdad esencial sobre el liderazgo: no se trata solo de una visión, sino de poder batallar por ella. Poco a poco, a través de la adversidad, estaba moldeando una nueva faceta de sí mismo que iba más allá de lo que había imaginado. Cada conocimiento adquirido en el camino podría contribuir a su desarrollo personal y profesional. Mientras caminaba hacia su oficina, sintió una descarga de adrenalina. Algo en su interior despertaba con fuerza, había descubierto un nuevo propósito. Ahora, más que nunca, sentía que su lucha no solo era por él, sino también por su equipo. Ese desafío podría catapultarlo hacia un giro inesperado en su carrera. Pero había un factor más que lo inquietaba: la inquietante sombra de una posible traición dentro de la empresa. ¿Quiénes estarían dispuestos a ir en contra de su evolución? Esto no había hecho más que comenzar, y él debía prepararse para lo inesperado que lo aguardaba. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, y una palabra cortante se asomaba en su mente.
¿Estaba realmente listo para descubrir qué alianzas y enemistades podían surgir de este camino hacia el cambio? En el camino hacia su oficina, la mente de Alejandro revoloteaba entre ideas y reflexiones en un torbellino que no le daba tregua. Había vislumbrado una faceta de liderazgo que nunca antes había explorado, una que requería no solo la empatía que había cultivado, sino una habilidad estratégica para navegar por las complejidades de un entorno empresarial que se volvía cada vez más turbulento. La necesidad de adaptarse parecía más urgente que nunca. Al llegar a su escritorio, las aterradoras proyecciones de recortes presupuestarios comenzaron a tomar forma en su mente. Se sentó, tomó un bolígrafo y un cuaderno en blanco, y comenzó a delinear su propia estrategia, un plan que no solo enfrentaría la crisis inminente sino que también reafirmaría su compromiso con su equipo. Se dio cuenta de que no podía limitarse solo a defender su visión. Debía convertirse en un agente de transformación que demostrara que había maneras de ahorrar sin comprometer el futuro del equipo. La imagen de su equipo, aquellos rostros que tanto había querido inspirar, lo impulsaba. Argumentos que antes se sentían lejanos ahora cobraban vida en su mente. Alejandro empezó a escribir una propuesta que no solo abordara los recortes, sino que propusiera alternativas para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia. A medida que transcurría el tiempo, la claridad se apoderaba de su mente, sería necesario presentar sus ideas ante el consejo directivo. Pero, justo cuando la visión comenzaba a tomar forma, una inquietante conversación se coló en su mente. La posibilidad de traición era real, y eso lo desgastaba. La sensación de que podía haber aliados en la sombra dispuestos a destruir lo que había comenzado a edificar lo mantenía alerta. La inquietud le generó un aprecio renovado por la construcción de relaciones. Alejandro necesitaba identificar no solo a quienes lo apoyaban, sino también a aquellos que podrían estar tramando un plan en contra de sus esfuerzos. Respiró hondo, reconociendo que esa sensación lo llevaba a otro nivel de enfoque. La tarea de averiguar quiénes eran sus verdaderos aliados comenzaba a gestarse como un nuevo desafío personal. Comenzó a cavar en las dinámicas de su entorno de trabajo, observando silenciosamente las interacciones entre sus colegas. Algo en su interior le decía que había más de lo que se veía a simple vista. Un correo le interrumpió sus pensamientos. Era de Marta, una de sus más cercanas colaboradoras. ¿Podemos hablar? He notado que algunas decisiones no tienen sentido y me preocupa la dirección en la que estamos yendo, decía el mensaje. Alejandro sintió que el mundo se detuvo un instante. Esa fue su oportunidad. No solo iba a escuchar a Marta, sino que también planeaba explotar el conocimiento de su equipo, saber qué preocupaciones compartía el resto y descubrir si el escepticismo era algo compartido o una percepción individual. Mientras se dirigía a la reunión con Marta, sintió como la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente. Allí, sentado en la esquina de la pequeña sala de conferencias, la tensión palpable en el aire, un pensamiento resonó en su mente: ¿podría estar a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de su batalla? Pero, incluso más intrigante, ¿qué decisiones estaba dispuesto a tomar para proteger lo que había comenzado? El encuentro con Marta marcaría el inicio de un camino lleno de revelaciones, y Alejandro se preparaba para desentrañar no solo los secretos de su entorno, sino también sus propias capacidades como líder. Sin embargo, en su interior, crecía la pregunta: ¿estaba listo para enfrentar todo lo que podría descubrir? La conversación con Marta fue reveladora. En esa pequeña sala de conferencias, rodeados de paredes que parecían sostener más secretos que promesas, Alejandro escuchó atentamente. Marta no solo expresó sus preocupaciones sobre las decisiones erráticas que parecían venir de la dirección, sino que también compartió los murmullos que había escuchado entre los empleados. Había un creciente descontento que ningún recorte podría acallar, la cultura de la empresa estaba en peligro. Alejandro, la gente está preocupada. Sienten que sus voces no importan. La falta de comunicación solo está generando desconfianza, y algunos están considerando buscar otras oportunidades, dijo con voz firme. Sus palabras resonaron en el corazón de Alejandro, y comprendió que su lucha no era solo por su propia visión, sino por el bienestar de todos. Mientras ella hablaba, Alejandro experimentaba una mezcla de preocupación y determinación. Sin embargo, sabía que este era un momento de transformación. No podía dejar que el miedo a lo desconocido nublara su percepción. Gracias, Marta. Esto es exactamente lo que necesitaba escuchar. Estoy comprometido a cambiar esto. Vamos a trabajar juntos para que el equipo sienta que su voz es escuchada, respondió.
convencido de que la transparencia y la colaboración eran las claves para la revitalización de la cultura de la empresa. Con la visión clara, se planteó organizar una reunión ampliada, donde todos los empleados pudieran expresar sus inquietudes. La idea de darles un espacio seguro para compartir estaba naciendo en su mente. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Los ecos del pasado, con su antiguo enfoque basado en resultados inmediatos, aún lo atormentaban. Esa tarde, Alejandro hizo una visita a la planta de operaciones. Quería ver a su equipo en acción, hablar con ellos y comprobar de forma directa el ambiente en el que trabajaban. Al llegar, notó la energía negativa que flotaba en el aire. ¿Cómo ha sido su semana?, preguntó, tratando de romper el hielo. Las miradas eran escépticas. Algunos se encogieron de hombros, mientras otros evitaban el contacto visual. Fue un indicativo claro de que el descontento se había arraigado. Sin embargo, no se rendiría. Sé que las cosas no han estado bien, pero quiero que me digan cómo podemos hacerlo mejor. Sus voces son importantes, imploró, sinceramente. Inesperadamente, uno de los operarios, Carlos, tomó la iniciativa. La verdad, Alejandro, es que sentimos que nunca se nos escucha. Nos preocupa perder nuestros trabajos, y cuando la dirección toma decisiones sin consultar a quienes están en el día a día, es frustrante. Nos sentimos olvidados. Alejandro sintió el nudo en su estómago, no por lo que decía Carlos, sino por su valentía. Eran este tipo de reacciones las que necesitaba, eran su respuesta a la pregunta de si podía sostener su camino hacia la autenticidad. A medida que la conversación avanzaba, se volvía evidente que no había un solo culpable, sino un sistema que había perpetuado la desconexión. La situación dejó a Alejandro más decidido que nunca. Difundir su visión sobre la importancia de crear una cultura laboral sólida y colaborativa era una misión que no podía abandonar. Comenzó a esbozar un plan de comunicación en el que cada voz contara. Propuso llevar a cabo sesiones aleatorias de escucha, donde no solo se compartieran ideas, sino se establecieran verdaderos vínculos. Con un ambiente renovado y esperanzador, comenzó a construir una estrategia que consolidara la confianza en la empresa. Sin embargo, la sombra de la traición seguía atormentándole. ¿A quién podía confiarle esta transformación genuina? ¿Estaría su equipo dispuesto a seguirlo en esta nueva dirección? Al regresar a su oficina, Alejandro sintió una liberación. Las acciones a tomar eran claras. Pasó la noche redactando una propuesta formal para la próxima reunión del directivo, una propuesta que destacaría la importancia de la comunicación y la transparencia. Los días siguientes fueron cruciales. Se reunió con su equipo de liderazgo para explicar su nueva visión, mostrándoles cómo cada uno de ellos jugaba un papel esencial en este cambio. Su pasión resultó contagiosa, y empezaron a fluir ideas sobre cómo mejorar la cultura organizacional. Finalmente, se llegó el día de la reunión con los altos ejecutivos. Alejandro se sentía diferente, la incertidumbre que antes lo abrumaba ahora se había convertido en determinación. Al presentar su propuesta, no solo habló de cifras y resultados, sino también de la importancia de construir relaciones genuinas. Reiteró los hallazgos de las conversaciones mantenidas, citando las preocupaciones de los empleados y la necesidad de un espacio para su voz. Si deseamos seguir siendo competitivos, debemos ser una empresa que valore a su gente. La productividad aumentará cuando los empleados se sientan escuchados y valorados, concluyó su discurso con firmeza. Hubo un silencio al concluir. Pero, esta vez, no era el silencio del desdén, era la atención genuina que se había ganado. Uno a uno, los directores comenzaron a hacer preguntas, mostrando un interés real en cómo integrar sus conceptos. Esto era un avance. Alejandro se sentía más fuerte y seguro que nunca. La batalla había cambiado de rumbo, pero él estaba decidido a conquistar cada desafío que se interpusiera. El camino hacia la autenticidad era largo, lleno de obstáculos, pero algo había cambiado en su interior. Había comenzado a construir un legado, no limitado a su éxito personal, sino al bienestar de aquellos que lo rodeaban. Para Alejandro, el verdadero triunfo había dejado de ser una métrica, ahora era el tejido de conexiones, el calor humano que siempre había buscado y que, al fin, estaba comenzando a experimentar de nuevo. Delante de un futuro incierto, Alejandro se sintió en paz. Había encontrado su propósito, y confiaba en que, a pesar de los desafíos,
Su camino estaba iluminado por la autenticidad y el deseo genuino de mejorar la cultura de su empresa. Las semillas del cambio habían comenzado a germinar, y ya nada podría detenerlo en su avance. Ahora, con la determinación renovada y el compromiso de no mirar atrás, Alejandro estaba listo para dar el siguiente paso. Empezaban a salir a la luz no solo su potencial, sino el de todos quienes lo rodeaban. El viaje solo había comenzado, y cada jornada hacia adelante sería parte de un proceso de transformación auténtico y duradero. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.